Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Es 16 de agosto de 2019, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sí. Son las 6:35 de la mañana. Hoy es el Día del Médico, en homenaje a Oscar Danilo Rosales, un brillante médico leonés que llegó al escalón más alto a su edad en la profesión. Recién graduado de cirujano, de médico y cirujano, ya lo habían nombrado catedrático de patología. Y él renuncia a su cargo en la universidad para incorporarse a la lucha revolucionaria. De hecho, se fue primero a la clandestinidad, dejó la carta de renuncia escrita, que fue presentada precisamente hoy, 16 de agosto, y por eso es que hoy se declaró el Día del Médico Nicaragüense. Oscar Danilo murió en Pancasán el 27 de agosto de 1967. Él fue capturado vivo, fue atado a un árbol con alambre de púas, ahí fue torturado y luego fusilado, atado al árbol. Allí lo encontraron después, su cadáver. Una cosa horrible. Felicidades entonces a todos los médicos y las médicas. Dicen que es incorrecto decir las médicas, es los médicos y las médicos. En especial a la doctora Violeta Díaz Matasano, le digo yo. Al doctor Noel Sánchez, que por cierto está cumpliendo ya Noel, creo que 61 años, ya se ha jubilado Noel, ¿no? El domingo. Y el domingo también cumpleaños Scarlett Cuadra Waters. Estará cumpliendo 63 años. Y mi hermana Catherine Kitty está de cumpleaños mañana, la saludo hasta Kingston, Jamaica. Ella dice que ya no cumple años, que no le gusta que le digan. Bueno, ni modo, felicidades a todos. Quiero saludar también a Belkis Gómez. Bueno, ayer estuvo de cumpleaños Ivania Gutiérrez, hermana menor de Marjín Gutiérrez. Felicidades a Ivania, brigadista de la alfabetización, luchadora clandestina, de todo. La familia Gutiérrez. Un saludo especial a Belkis Gómez y a Óscar Somarriba. Y al profesor Miguel de Castilla. Ayer fue homenajeado el profesor ahí en Huigalpa. Creo que fue hijo directo de la ciudad. Él es chontaleño, pues. Bueno. Fíjate, ayer también fue el aniversario. Es que yo ando obsesionado con esto y recordar gente caída cuyos nombres se han perdido en la historia. Ayer se conmemoró el 36 aniversario de la caída en combate de Ernesto Dávila, Miguel Ángel Jarquín y Valerio Alvarenga. Ellos eran reservistas, estaban destacados en San Rafael del Norte. Estaba la lucha contra los bandidos, la contrarrevolución se estaba configurando, pero ya era relevante la actividad de la contrarrevolución en toda la zona de Jinotega, y los emboscan
a los reservistas y mueren estos 3 compañeros. 15 de agosto de 1983. También quiero invitar para el Zumbatón que va a haber este domingo en El Salvador Allende a beneficio de los pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad muy cruel. Conozco a 2 personas que la padecen y sé lo que se sufre, pues. Entonces va a ser un hablatoma para un fondo que ayude a los pacientes empobrecidos que padecen esta enfermedad. El valor es 250 córdobas, empiezan a las 9 de la mañana y ahí por esos 250 pesos te entregan una botella de agua, una camiseta y creo que un bolsito, algo así, según me informó una de las compañeras. Ayer estuvieron aquí con Omar. Bueno, por fin se fue la sequía. Ustedes ya saben, ayer aquí en Managua llovió bastante. En gran parte del país llovió bastante. Sobre todo en el Caribe y hubo inundaciones. Ahí en el Rama, siempre el Rama tiene esa tendencia por la ubicación. Está en la confluencia de 3 ríos. Siquiamico y Rama. Pero es maravilloso el paisaje. Si logras tener una altura suficiente, el paisaje donde se ve la ciudad y los ríos ahí serpenteanos, una maravilla. Y vimos las imágenes de Lorenzo Alaní. Yo conozco a Lorenzo, es un empresario transportista. Ese no es empobrecido para nada. Él tiene un compromiso con los empobrecidos. Está en su segundo periodo como alcalde. Y ahí era, mano, hasta la cintura le llegaba el agua. Ahí andaba el hombre atendiendo, viéndola qué hacer para evitar que se siguieran inundando las casas, tomando las medidas en el terreno. Eso es ejemplar. Da orgullo tener un alcalde de esa envergadura. Tenía que ser sandinista, por supuesto. Hoy amaneció desbordada la confluencia del Siquimico y también el río Rama había subido notablemente. Todavía no se desborda, pero sí, ya se nota, pues. De manera que es la confluencia entre el Rama y el Siquia, pero es probable, pues, que si sigue lloviendo en las próximas horas haya inundaciones. Están acostumbrados los Ramas a este tipo de cosas y siempre tienen sus planes y ahí tienen una habilidad asombrosa para evacuar rápidamente la zona de mayor riesgo. Trabajan muy coordinadas todas las instituciones ahí en el Rama. Hoy va a llover, pero probablemente no tan fuerte como ayer, pero sí sobre todo la zona central y caribeña. Cuando más va a llover es entre mañana y el sábado. Entre el sábado y el domingo. Bueno, también me quería referir rápidamente al caso del nicaragüense asesinado por los 14 soldados ticos. Qué barbaridad. Henry Ruiz López, nativo de Colón, que es un poblado que queda hacia el este de Cárdenas, del poblado de Cárdenas. Ahí, con el gobierno de Daniel, ahí se hicieron los puentes y ya está adoquinado hasta Colón. Históricamente eso quedaba aislado para cada temporal. Ahora ya no. Entonces, le metieron un balazo en los testículos y otro en la pierna y lo dejaron desangrarse. Un hombre de 45 años. Trabajador, él había estado en Costa Rica con su familia, habían hecho sus bollitos, comprado su casita, tenían unas cuantas tierras, algo de ganado. Pero para complementar, él comerciaba productos con Costa Rica, obviamente de contrabando. Y no iba armado. Imploró que no le dispararan y le valió a los ticos. Los demócratas ticos, quiero ver a todos la camorra, a ver si hacen un llamado a su brother Alvarado para que investigue ese asesinato de su brother, pues. A todos los pandilleros que están ahí en Costa Rica. No son brothers ustedes de Alvarado. Exijan el esclarecimiento de ese asesinato brutal. Brutal.
desarmado. Horrible las escenas del sepelio del Señor, pues. Qué barbaridad, mano. A ver qué dicen los ticos, pues. Vamos a ver si es cierto. Ver qué manía la que tenemos, ¿verdad? Es que los nicas somos con mucha tendencia al cuecho, era la vida ajena. Pero me escribía un compañero lo siguiente, dice. Dice algo de que la militancia se desgasta metiéndose en las páginas de los puchos, a perder tiempo, peleando, ofendiéndose mutuamente, en vez de hacer un trabajo político más productivo. Y es verdad. Yo insisto, compañeras y compañeros, yo insisto. En mi opinión, es más importante, la tarea más relevante es difundir lo que hacemos. Lo que hacen las grandes obras del gobierno, están las páginas especializadas, los medios de comunicación, está bien, podemos reproducir si querés, pero hay muchas pequeñas cosas que ocurren en unos barrios, en las comarcas, en las comunidades, pequeñas cosas que para nosotros son pequeñas, pero que para la gente son inmensas y que no las difundimos. O como estamos haciendo pues con el trabajo en la relación con toda la ciudadanía, con las comunidades, cómo va avanzando las comisiones de reconciliación, por ejemplo. ¿No? Es decir, el trabajo político que estamos haciendo, cómo va creciendo. Eso es más importante que andar figoneando si el fulano que es opositor o que es contra o que es camorra o que es lo que sea, hace o deja de hacer. ¿Qué te importa? Nos importa lo que nosotros hacemos por la gente. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que tenemos que viralizar. Creo yo. En lugar de andar ahí, que si fulano dijo, que si fulano, y además estarse peleando con un montón de bots que son robots, pues, manejados por gente contratada. ¿Qué sentido tiene estarle replicando? Ahí déjenlo. Y más bien ellos ganan dinero entre más réplicas tienen a sus barbaridades. Pues, ahí déjenlo. Ocupémonos de lo nuestro, compartamos experiencias exitosas, compartamos también dificultades para ver en qué manera nos ayudamos los unos a los otros en el trabajo político. Eso es más importante. Ese es nuestro pegue. Usemos las redes para mejorar nuestro trabajo político. Para eso usemos las redes, creo yo, pues. Es un punto de vista. Fíjense, quería continuar con el tema que decíamos el lunes. Estaba releyendo yo distintas cosas, refrescando la memoria, y a propósito de lo que pasó en Argentina el domingo pasado, me puse nuevamente a leer todo lo vinculado al origen del peronismo, y entonces yo hasta había borrado de mi cabeza eso, y cuando fui leyendo me fui acordando de muchas cosas. Miren cómo es la vida. Hace 70 años, bueno, 65, 70 años, cuando Perón gana por primera vez las elecciones, cuando Domingo Perón era coronel en ese momento, después general. Es importante lo que te voy a contar, pero primero te voy a contar los antecedentes. El coronel Perón, hubo un golpe de Estado en Argentina. El coronel Perón no era ninguna figura relevante, pero los sindicatos lo detectaron como un hombre progresista. Entonces se inició un contacto, logró que lo nombraran un cargo de menor nivel, ni siquiera existía, encargado del trabajo, decía. Y ahí empezó a hacer decretos y avances sobre derechos laborales y sociales de los trabajadores. Y así fue que comenzó su carrera. Pero no es eso lo que te quiero contar. Bueno, después ganó las elecciones. Bueno, lo echaron preso por supuestamente rebelde. Y entonces la gente, los trabajadores, se manifestaron y lograron sacarlo. Fue creo que en abril del 47, algo así. Eso se llama el Día de la Lealtad para los peronistas en Argentina. Pero bueno, el caso es él gana las elecciones por abrumadora mayoría en contra de todas las expectativas.
Y mira qué interesante. En Argentina nació primero el antiperonismo que el peronismo. Nadie hablaba de ser peronista, pero empezaron a hablar todos los enemigos de clase del antiperonismo, porque Perón venía avanzando en la conquista de derechos sociales y de derechos laborales. Y la oligarquía argentina se la olió. Entonces, primero nació el término antiperonista que el peronismo. Y a partir de que nace el antiperonismo, entonces es que los obreros empiezan a identificarse como peronistas. Miren qué interesante. Pero lo que quiero contar es esto. De esa experiencia, y van a ver cómo se parece a lo que hemos vivido. Ahí se juntan el gran capital argentino, sobre todo el terrateniente, que tenía, a diferencia de Nicaragua, los ricachones en Argentina animaban a sus hijos a enrolarse en la milicia, sobre todo en la marina. Entonces, de manera de que, no solamente, pero sobre todo en aquella época en la marina, después ya en todas las ramas del ejército, la marina, la fuerza aérea y las fuerzas terrestres. Entonces estabas hablando de mandos militares que además eran de familias oligarcas. Y con ello implica racismo, clasismo. Y ese fue el discurso predominante contra Perón y los peronistas en aquella época. Los mismos que ahora dicen, ignorantes, pobretones, como que se venden por una lámina de zinc, igualito. Nada más que, digo, no lámina de zinc en aquella época, pero las mismas descalificaciones, el mismo tono despectivo y racista y clasista en aquella época. Igualito. Y apareció la jerarquía católica de la época también. Se oponía fundamentalmente a dos cosas. Ya, miren lo que es la vida. Al divorcio, porque se había avanzado la ley del divorcio, ya con Perón fue presidente, y al reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio. Contra esas dos cosas se oponía la jerarquía católica y se sumó a la conspiración hasta que derrocaron a Perón en el 55. Pero, ¿cómo llegaron las cosas? ¿A qué extremo llegaron? Que cuando bombardean, había una manifestación obrera en la Plaza de Mayo y que intentaron, antes que lo derrocaran, 3 meses después lo derrocaron, pero antes que lo derrocaron hubo 2 intentos de golpe el mismo año, en el 55. Entonces, en el segundo, bombardean la manifestación, bombardean a los civiles, mataron a más de 300. Muchos de ellos quemados vivos porque les lanzaron gasolina, como aquí hizo la Guardia, igualito. ¿Se acuerdan con lo que pasó en Masaya, por ejemplo? Bueno, entonces los aviones llevaban el emblema de la iglesia, bendecidos por los curas. Y los curas fueron no solo cómplices, sino partícipes de torturas de muchísimos dirigentes sindicales, dirigentes populares apresados en la época, y luego eso mismo se repitió cuando vuelven a derrocar a Perón en el 76 y se vuelve a instaurar otra dictadura en Argentina, igualito, obispos, curas, de todo, man. Horrible. Entonces esa comunión de jerarquía católica, jerarquía, insisto, que no es toda la iglesia, sino jerarquía católica, esa comunión con la oligarquía y los militares oligarcas, ha sido de toda la vida en todos los países. Y ahí entonces cuando uno reflexiona y dice, hombre, ¿cómo hemos cambiado las cosas en Nicaragua? Aquí los oligarcas de aquí, los culitos rosados, antes se les decía los de la calle atravesada, pero no, ya no, pues todos ellos
no aspiran a ser militares, y menos mal. Algunos de ellos fueron, y casi todos están allá al otro lado. Pero no aspiran a que uno de sus muchachos entre a la academia del ejército o a la academia de la Policía Nacional. No. Si incluso dicen, estudiar para que no seas policía. Mira qué estúpido, ¿eh? Cuando un policía pasa 4 años y se licencia en ciencias policiales y después está obligado, si quiere seguir ascendiendo, a estudiar otra carrera universitaria y sacar otro título. Imagínate vos, o sea, son mucho más educados que todos ellos, los policías. Y los del ejército es igual. O sea, son profesionales de ciencias policiales y de la vida militar. ¿Verdad? Pero entonces vos te encontrás que por esa razón los mandos del ejército, los mandos de la policía, su extracción es popular. En transcurso de su vida van progresando y adquieren una casa o un par de casas, lo que sea, pero no es que se vuelvan propietarios de, no se vuelven oligarcas y no son de raíz social oligarca. Y esto es sumamente importante a la hora de definir su posición en situaciones como las que hemos vivido en estos meses, en este año y medio. Sí. La raíz popular del ejército y de la policía es fundamental a la hora de esclarecer los roles de cada una de esas instituciones en situaciones políticas de crisis como las que hemos vivido. Ya quisieran. Mira, a ver, te lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué creen ustedes esos llamados que les han hecho al ejército una y otra vez que dé el golpe de Estado? Porque ellos no pueden. No tienen influencia por sí mismos, no tienen ascendencia ni política ni social sobre los mandos del ejército. Entonces no les queda de otra que andar arreando a través de sus medios y de sus redes, creyendo que con eso lo van a oír. Por eso es tan magnífica la locución del jefe del ejército, el general Julio Avilés, hace un par de semanas, donde él dice, digan lo que digan, hagan lo que hagan, nosotros no nos vamos a mover de la posición en que estamos. ¿Se acuerdan? Entonces recurren a la presión pública porque no tienen ninguna capacidad de ascendencia sobre los mandos del ejército, mucho menos sobre las tropas o sobre los oficiales. No dudo yo que haya algún trabajo sobre algún oficial, sobre algún trabajo, pero sobre la estructura como tal, jamás. Lo mismo ocurre con la policía. ¿Cuál es el origen de los mandos de la policía? Un origen popular. El general Avilés, ¿dónde viene? De Jinotepe. Me acuerdo que ahí lo conocí yo. Hijo de un prominente defensor de los derechos humanos, el doctor Avilés, una gran persona, muy conocido en Jinotepe en la época. ¿De dónde viene Paco Díaz? No es chilandegano, un chaval, un cipote, se metió a la guerrilla. Con la Marcelina Castillo, por cierto. Son chavalos de barrio. Se incorporaron a la lucha antisomocista y ahí fueron ascendiendo. En el escalón policial en un caso, en el escalón militar en el otro. Pero parece poca cosa. Y hermano, no querés ver espejo, ve el espejo del ejército argentino o de las Fuerzas Armadas Argentinas, o ve el ejemplo de la Fuerza Armada salvadoreña, o la guatemalteca, o la hondureña, y vas a ver cómo es la cosa. Y el vínculo orgánico que tienen esos ejércitos, esas Fuerzas Armadas con el gran capital, que es superior al vínculo orgánico que tienen con políticos o con gobiernos de turno. Superior. Entonces ellos se subordinan a esos intereses. Aquí no es esa la cosa, hermano. Aquí hay un marco legal y se subordinan a ese marco legal. En el caso del ejército, tiene definida su misión constitucional y ahí se para en sus 13 y ya está. Eso es suficiente. En el caso de la policía, tiene su misión constitucional y ahí la aplica.
No sé si me logro explicar, pues, pero la raíz de clase de ambas instituciones terminan definiendo también su rol político en la sociedad. En Nicaragua y en cualquier país del mundo. En cualquiera. Para los si aquí fuera al revés, pongan cuidado, si aquí fuera al revés, si aquí tuviéramos algunos culitos rosados ahí mandando en ambas instituciones, yo te aseguro que aquí se hubiera dado un giro completo a la situación. Como ha ocurrido en muchos otros. Por ejemplo, Chile. ¿Qué pasó en Chile? Con el Chile de Allende. Un ejército clasista oligarca. Soportó a Allende, lo soportó. Algunos mandos que se adhirieron al programa de Allende los terminaron asesinando antes del golpe, como a Prats, por ejemplo. Y después se encargaron de dar el golpe con la CIA detrás. Pero es un ejército de clase. A eso voy. Las Fuerzas Armadas tienen un carácter de clase aquí y en cualquier lado. Así es. No nos enredemos. Aquí y en cualquier país del mundo. Las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza de clase. Y en Nicaragua es una fortuna que tenemos gracias a la revolución, gracias a la lucha del pueblo de Nicaragua, que destruyó la dictadura somocista, construyó un nuevo Estado y como parte de ese nuevo Estado construyó dos instrumentos que son cuya raíz son el propio pueblo, el ejército y la policía. Gracias a la revolución. Los quisieron pervertir a ambas instituciones, no se les olvide. El principal esfuerzo de la inteligencia norteamericana y europea en Nicaragua entre 1990 y el año 2007 no fue solamente destruir al Frente Sandinista, ese también, pero el principal, ese era un objetivo, y el otro objetivo era penetrar las Fuerzas Armadas y depurarla, decían ellos, de los mandos sandinistas. Lo lograron en la policía. Al principio, con los mandos superiores, fueron desechando. Fueron desandinizando. Recuerdo que ocupaban ese término. En el ejército hicieron otro tanto. Y penetraron. Pero lo que pasa es que el ejército y la policía supieron resistir. Y en eso ayudó mucho el contacto político que mantuvo Daniel siempre con los mandos, con los oficiales, con los exguerrilleros que eran oficiales del ejército, de la policía. Siempre mantuvo contacto con ellos, siempre. Contacto personal y político. Y eso ayudó mucho. ¿Qué tal que no hubiera ocurrido? A saber, hermano, ¿dónde estaríamos? Entonces, no se nos olvide, creo yo que es muy importante, que todo Estado en cualquier nación constituida en el mundo responde a intereses de clase, de las clases dominantes. Todos, el Estado como tal, todo ese aparato, el cuerpo jurídico, las instituciones gubernamentales, las instituciones autónomas, los poderes del Estado, todo responde a intereses de clase, de las clases dominantes. Y el Estado se usa para defender esos intereses y reprimir los intereses de las clases subordinadas, de las clases dominadas. Siempre ha sido así. Entonces, en Nicaragua, el Estado, hasta el año 2007, entre el año 90 y el 2007 hubo una reforma tan profunda del Estado que le dieron vuelta al calcetín y la colocaron al servicio de las nuevas clases dominantes, encabezadas por el capital financiero. Leyes a su medida, jueces a su medida, magistrados a su medida,
instituciones a su medida. El Estado era un instrumento que les permitía acumular mayor riqueza por la vía del saqueo de las arcas públicas y por la vía de la permisividad de negocios ilícitos. Le dieron vuelta total al calcetín. Reconstruir el Estado le costó a Daniel los primeros 5, 7, quizás hasta 10 años para terminar de reconstruir ese Estado y evitar que continuaran al servicio de esos intereses. En alianza con ellos, pero no al servicio de ellos. Por eso fue que el COSEP acepta la aventura de la camorra somocista, y se embarca a sangre y fuego para derrocar al gobierno. Por eso, porque ya ese Estado no responde a sus intereses y quieren volver a tomar el Estado para defender esos intereses, para reproducir esos intereses y para aplacar los ánimos de los intereses populares que están engallotados los sectores populares, ¿me entendéis? ¿Qué es eso? Están igualándose a nosotros. Creo yo que... Es más, les voy a decir algo más. Nos han vendido el cuento de los sectores excluidos, ¿verdad? ¿Excluidos de qué? Y miden la pobreza, esos organismos internacionales, no estamos hablando de nuestro caso, de nuestro gobierno. Los organismos internacionales, ¿cómo miden la pobreza? No en función de satisfacción de necesidades básicas para su vida, su sobrevivencia, como individuos y como familia. No. Lo miden en función de si son o no consumidores, si están incorporados al mercado. Hasta la pobreza la hacen mercancía. Definen el tamaño del mercado. Entonces, los que no están, no es que quieren incorporarlo, no. Les interesa mantenerlo ahí, excluido, fuera del mercado, para que no estén fregando por educación, para que no presionen por el sistema de salud, para que no se les ocurra comprar un carro que van a fregar la carretera que es para mí. Entonces el Estado lo ocupan para garantizar que sigan excluidos. Y miden la pobreza en función del mercado. Así de perverso es el sistema capitalista. Así miden las cosas. Todo lo convierten en mercancía. Y todo es todo. Bueno, pues hasta el sexo, ¿no? La pornografía. Las páginas pornográficas Paganini son las páginas más visitadas en el internet en todo el planeta. Y es el negocio más descomunal que hay. Por encima de las armas, por encima de la droga, la pornografía, hasta eso. Pues. ¿Me entendés? Todo es mercancía, todo. Van detrás del agua. ¿Por qué? Porque ven que a mediano plazo habrá problemas con el agua en todo el mundo. Van sobre el agua. Perdón. Van sobre lo que sea, hasta sobre el aire, van en algunos lados. Me acuerdo que querían decretar que el Amazonas fuera un territorio internacional. ¿Por qué? Porque saben que es el pulmón del planeta, que solamente ellos lo podían resguardado por fuerzas internacionales, decían. Por ellos, por los gringos, por el gran capital mundial. Pero a veces somos ingenuos y nos creemos el cuento, pues eso de que la división de poderes, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo, todas esas cosas que nos han predicado sobre la supuesta democracia. Democracia real es que todos los seres humanos tengamos los mismos derechos y que tengamos resueltas las satisfacciones mínimas para sobrevivir y reproducirnos. Esa sí es democracia. Lo demás es cuento, hermano. La democracia política por sí misma, esa no es democracia, esa es pantomima para mantener el mismo status quo de la dominación explotadora del capital sobre la inmensa mayoría de la población. No se crean ese cuento.
es mucho más democrático que todos los ciudadanos en Nicaragua tengamos acceso a los servicios de salud, a la educación, a caminos, a carreteras, a puentes, a trabajo, a vivienda. Mucho más democrático es eso que estar eligiendo cada vez y cuando a alguien. Es mucho más. No está reñido lo uno con otro, pero es mucho más democrático porque eso me permite a mí sobrevivir, progresar, que yo y mi familia progresemos. Pero bueno, otro día le echamos más leña al fuego sobre estas cosas. Pero siempre recuerden, el Estado es un instrumento de dominación de una clase o de un grupo de clases o de un conjunto de clases sobre otras. Siempre ha sido así. El Estado que se construyó en Nicaragua antes de la revolución era un Estado para garantizar los intereses de la oligarquía libero-conservadora en Nicaragua. Para eso estaba. Lo que pasa es que el somocismo se le fue arriba a los conservadores después del terremoto y después los conservadores se arrecharon y se sumaron a la ola del pueblo. Pero no eran opositores al sistema, eran opositores a que Somoza siguiera. Y ellos felices, si a Somoza lo quitaban y ponían a otro del mismo equipo. Felices con eso. Para ellos era esa la solución, no la revolución. Lo intentaron hacer, pero no pudieron por la pujanza del pueblo. Y después el Estado que ellos reconstruyeron, la señora Chamorro con su señor yerno Lacayo, el señor Alemán y el señor Bolaño, ese Estado que ellos reconstruyeron fue para colocarlo de nuevo al servicio de la oligarquía nicaragüense, que además ni siquiera es autónoma porque está subordinada al imperialismo norteamericano y hace exactamente lo que los yanquis le piden hacer. Siempre ha sido así. Históricamente, revisen la historia de Nicaragua y van a ver que siempre la oligarquía nicaragüense ha estado supeditada, subordinada a los intereses y las decisiones de Estados Unidos, especialmente de Estados Unidos, no solamente, pero especialmente de Estados Unidos. Siempre ha sido así. Y así hicieron ese Estado, esos 17 años, para eso lo querían, desmontar eso, hermano. Solo una última cosa antes de dedicarnos a otro tema. Una coletilla. No es lo mismo predicar la revolución que hacerla. Te lo digo porque hay muchos que se ponen por encima del bien y el mal. Yo no estoy ni con vos ni con vos. Pero yo sí soy revolucionario. Pero a mí sí me gustan los derechos. Ajá. No existe eso. ¿Estás con el pueblo de Nicaragua o estás en su contra? Ya está. No hay medias tintas. Podés estar con el pueblo de Nicaragua y tener reservas sobre esto o otra cosa, pero tenés que mojarte y tenés que respaldarlo. Si tenés reserva de tal o cual cosa, lo podés discutir, pero no me vengas con el cuento de que vos estás por encima del bien y el mal. Que vos sos el juez que mirás en palco y determinás, vos sos bueno y vos no. Vos sos malo y vos no. Y ahí. ¿Y quién sos vos? Vos sos uno más como nosotros. Vos no sos ningún Dios, nadie te ha elegido Dios, ni te ha elegido juez de nada. Mojate, vení mojate, a tomar decisiones, a acompañar a la gente, hay que mojarse, hay que arrimar el hombro. No sos ministro, no sos juez, no sos magistrado, pero sos ciudadano y podés arrimar el hombro a los que están haciendo la revolución, arrimar el hombro, participar. Pues no me vengas con esos cantos de que yo soy juez, o como esos que se autoproclaman de izquierda, fuera de Nicaragua y que se vienen mojando, soy izquierda, sí, cómo no, y están en contra de que los africanos lleguen a sus territorios, que barbaridad, no, negros, no. Son de izquierda, dicen ellos, ay, sí, izquierda, los derechos ciudadanos, dicen, pero viva el bombardeo sobre Libia, viva el asesinato de Gaddafi, viva. Me gusta tu cuento. Hipócrita y traidores, más nada. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Un saludo a Floricanto. Floricanto está de cumpleaños un día de esto. Creo que cumple 33 o 34 años. Esteliana. Esteliana, no sé si de la ciudad o del departamento, porque ayer se me puso enojada porque le dije que Estelí, la ciudad de Estelí, no es lo mismo que el departamento. El departamento es precioso. Mañana está de cumpleaños, pues. Mañana 17, el día de mi hermana también. Vaya pues, qué coincidencias. No quito el dedo sobre la llaga de la barbarie somocista. No. Esto hace falta que todos lo conozcamos. Antes de eso, ayer Rosa Delfina Mora, saludos Rosa Delfina, publicó algo muy bonito y lo quería comentar. Dice Rosa Delfina, que es periodista también, dice: quiero poner de ejemplo al ingeniero Melvin Hooker, gerente de Enacal Portezuelo. Y dice Rosa Delfina: un funcionario inigualable, habla directamente con los usuarios, resuelve en los pasillos, no se atrinchera en un escritorio, sale a constatar el problema. Genial. ¿Cómo me gustaría que así fueran los funcionarios de la alcaldía de Managua? Los que tienen que ver con el público, en el registro civil, en el pago de los impuestos, en todas los que tienen que ver con el público que llega. Porque ahí, hermanito, es una burocracia y un desdén con que tratan al usuario terrible. Ahí hace falta mucho que trabajar en las oficinas de atención al público de la alcaldía de Managua. Ocurre también en otras alcaldías, no solamente en la alcaldía de Managua. Yo he oído quejas miles de las alcaldías de León, de Masaya, de Estelí, de Chinandega, de las que he oído. Pues. Ya quisiera, hay que poner al compañero Hooker, ojalá que no se le suban los humos a la cabeza. Hay que poner al ingeniero Hooker a trasladar sus experiencias. O bueno, en el mismo Enacal Central, de verdad, ahí en Enacal Central las cosas no son como las que hace Hooker en esa sucursal. O por ejemplo, es que hay de todo, ¿verdad? En sucursales de Links, por ejemplo, Ave María, hermano. Ave María. Hay sucursales de Links en los departamentos, sobre todo, donde el trato es grosero, para ponerlo de una manera elegante. Es que el gran problema de los empleados públicos es que creen, mano, que nos van a hacer un favor a los que llegamos ahí. Es el gran problema de fondo. Creen que te están haciendo un volado. No, hermano. Primero es tu trabajo. Segundo, yo te pago. Y tercero, es tu obligación. Por donde quiera, por donde le busqué. En los hospitales ocurre también. Allá en el Minsa Central, en el Conchita Palacio, también ocurre. En el MINED, ese MINED es una maraña burocrática, hermano. Todas esas son las cosas que tenemos que mejorar sustancialmente. Y hay una serie de capacitaciones que ha iniciado desde la presidencia, se han iniciado este año. Ojalá que eso tenga resultado pronto y que se reproduzca a todo el mundo. Ha empezado una serie de capacitaciones para mejorar el servicio al público. Eso es muy bueno. Y nosotros no podemos despegar. Resaltar los buenos ejemplos, por ejemplo el del ingeniero Hooker, y también señalar los malos ejemplos. Son las 7:22. Miren, esta en 1977, bueno, 76 y 77, los sacerdotes que trabajaban en las zonas campesinas son los que elevaron su voz. Nicaragua vivía en estado de sitio en aquel momento,
los que elevaron su voz para denunciar la barbarie somocista contra los campesinos. Hubo capuchinos, franciscanos, jesuitas, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Diocesanos, que se subieron, ya sabe qué cosa, tuto, y denunciaron. Por escrito, en Nicaragua y afuera. Valientes, valientes. Porque había que ser muy valiente para enfrentarse a la dictadura de Somoza desde cualquier flanco. En la calle, en la lucha estudiantil, en un medio de comunicación, donde fuera. Había que ser muy valiente. Quiero leer esta carta. Es corta, fechada en Matiguás. Saludó al Baluz por ahí anda, de Matiguás. Y ahí sos vos también, Enrique. ¿De Matiguás? No solo la Alba, la de Matiguás. Bueno, fechada en Matiguás el 1 de enero de 1977. Dirigida al comandante de la Guardia en la zona norte, que tenía sede en Río Blanco. El nombre de este somocista era Coronel Gustavo Medina. Decía esta carta. Oigan estas barbaridades que describen los curas franciscanos. Como amantes de la paz y el orden, siendo esta la esencia de una vida cristiana, nos permitimos expresarles a usted nuestra preocupación ante los trágicos acontecimientos que han afectado profundamente a las comunidades a lo largo del río Tuma y de la región que se encuentra entre la bocana de Muy Viejo y Vilampí. 1. El 9 de diciembre, la patrulla de Mincho Chabelo, sin advertencia alguna, destruyó el hogar de Gloria Chavarría en Vilampí, matándola a ella, a sus 3 hijas crecidas y a 2 niños. Todas estas personas estaban completamente indefensas. Quedaron 4 niños pequeños que ahora están siendo cuidados por familiares. Luego llegó otra patrulla. Los soldados continuaron la matanza en los alrededores, en Vilampí. 2. Santos Martínez y familia. Su casa fue incendiada en Ronda de Cuscaguás, cerca de Vilampí, y todas las personas de la familia, es decir, la madre, el padre y sus 2 hijos jóvenes, miembros reservistas de la Guardia Nacional, fueron decapitados sin razón alguna. Los 2 hijos pequeños se escaparon. 3. Marcelino López fue asesinado por la Guardia Nacional hace unos meses. Posteriormente, la llamada Patrulla Negra llegó, prendió fuego a su casa y mató a su esposa y a 4 miembros de su familia. Chilo y Darío, los 2 hijos, eran miembros reservistas de la Guardia Nacional. Solo 2 niños pequeños lograron escapar. 4. La Guardia Nacional había establecido una colonia de 8 familias alrededor de la casa de Marcelino López, en la zona de la capilla de San José de Cuscaguás. Es decir, le pusieron somocista alrededor a Marcelino, que ya lo habían asesinado. Todas estas personas, al ver el comportamiento de la Patrulla Negra, escaparon y la patrulla solo pudo incendiar sus casas. Ellos mismos las habían puesto. Lograron salir la pobre familia que las había puesto la guardia a vivir ahí alrededor de Marcelino. Logran escapar, queman las casas. 5. Cerca se encontraba la casa de Santiago Arauz. La misma Patrulla Negra
fue y mató a los dos hijos mayores, Arnoldo y Antonio Arauz. El resto de la familia escapó, abandonando lo que poseían, su ganado y su tierra. 6. Cerca de la ermita de San Antonio, todavía en Cuscaguás, la misma Patrulla Negra hace poco destruyó prácticamente toda la colonia de 18 casas que la Guardia Nacional había establecido durante los meses previos, matando a varios campesinos. Gran número de pobladores de la colonia escapó. 7. Cerca de la capilla de San Antonio estaba la casa de Santos Blandón. La Patrulla Negra lo asesinó, a él, a su esposa y a un hijo mayor, y le prendió fuego a la casa. 8. Al mismo tiempo, la patrulla de Reinaldo, así se llamaba, entró en acción, yendo a la casa de Bonifacio Martínez y matándolo junto con 3 hijos ya mayores, aunque estos mostraron los papeles de identidad que otras patrullas de la Guardia Nacional les habían entregado. Las mujeres escaparon corriendo. 9. La familia de Juan Arteta se escapó de la misma manera. La huida de estas personas y de sus hijos a través de las zonas de El Cacao, Rosario y Cuavo ha difundido el miedo entre las comunidades al relatarse estos hechos trágicos. Miembros prominentes de las comunidades, así como otras personas más, han expresado sus temores ante el coronel comandante del cuartel general Zona Norte, diciendo que si las cosas continuaban así, tendrían que abandonar sus hogares y dejar la región. Las zonas de Cuscaguás y Vilampí, que sufrieron muchísimo en los meses pasados, han sido ahora completamente devastadas. Y dicen los curas, no lo digo yo. Su Excelencia, el presidente Somoza, recientemente aseguró que la Guardia Nacional actuaría en defensa del orden público en las zonas de montaña y para garantizar la seguridad y sustento de los campesinos. Si no se para la ola de terror y miedo que actualmente domina en las montañas, veremos un éxodo masivo a las ciudades. Las extensiones de tierras sin cultivar y desoladas y de tierras abandonadas en la región montañosa crecerán aún. El maíz y otros cultivos se harán todavía más escasos en las ciudades a las que estas mujeres y niños desamparados solo llevarán su dolor y miseria. Esa es la carta de los franciscanos, fechada el 1 de enero de 1977, con las atrocidades ocurridas, denunciando las atrocidades ocurridas entre 1975 y 1976. Y ahora voy con otro, son las 7:31. Les voy a leer el testimonio de una campesina. Un testimonio rendido en Managua el 19 de enero de 1977 ante la Comisión Permanente Pro Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua, la CPPDH, que hoy es cualquier cosa. Esa comisión se desnaturalizó después que la ocupó José Esteban González, un político social cristiano, pero prosomocista terrible, pro-yanqui. Ese la desnaturalizó y se volvió un instrumento de cualquier cosa. En aquel momento jugaba su rol. Oigan este testimonio. Soy Adelaida Calderón de Gutiérrez, de 35 años de edad. ¿Cómo me gustaría saber, 42 años después, dónde está doña Adelaida? Si aún vive. Tendrá hace 42 años, más 35. 77 años. Repito, pues, soy Adelaida Calderón de Gutiérrez,
de 35 años de edad, casada, de oficios domésticos y con domicilio en la comunidad de A15, departamento de Celaya, perdón, de Aló, departamento de Celaya. Soy casada con José Gutiérrez, de 60 años, agricultor, con quien he procreado 4 hijos, que son Tomás, soltero, de 22 años, Magdaleno, casado, de 20 años, Ezequiel, casado, de 19 años, y María Celina, soltera, de 17 años, todos de apellidos Gutiérrez Calderón. Juntos habitamos una casita en la comunidad de Aló, situada a 4 horas de camino a pie de Ciuna. La comunidad está situada junto al río Aló y tiene como 50 casas. A mi marido se lo llevaron preso el 1 de enero de 1977. Lo llegaron a sacar de la casa el juez de Mesta de Aló, Agustín Gómez, acompañado de un civil de la comarca llamado Cristino Torres. Eran como las 5 de la mañana. El juez de Mesta dijo que lo mandaba a citar el batallón de Casquita, que está como a un día de viaje de la comunidad Aló. Ese mismo día se llevaron preso también a otro del pueblo, llamado Cristino López. En la noche del día siguiente, Agustín Gómez, el juez de Mesta de Aló, volvió de Casquita y me llegó a acusar diciéndome: esa gente, los guerrilleros, pasó por aquí y siendo vecinos ustedes no me avisaron. Como yo no le entendía, me aclaró de qué se acusaba a mi marido, de haber cuidado, de haber alimentado a los guerrilleros. Yo de lo único que me acordaba es que una noche como en agosto de 1976 habían pasado 4 hombres que iban vestidos de militar. El juez de Mesta me dijo que habían agarrado a uno y que éste había declarado que los cuidaban donde Cristino López y donde José Gutiérrez, mi marido, lo cual no podía ser cierto, ya que ellos solo estuvieron de pasada y nosotros creíamos que se trataba de patrullas de la guardia. Si los hubiéramos cuidado permanentemente, el propio juez de Mesta, que es nuestro vecino, se hubiera dado cuenta. Ya que mi marido no regresaba, mi hijo Magdaleno, que era, el mayor, el segundo, mi hijo Magdaleno, de 20 años, fue a hablar con el comandante de Ciuna, cuyo nombre ignoro, en compañía de Manuel Mairena, que era amigo de mi marido y conocido del comandante. El comandante contestó que no podía meterse y que Manuel Mairena, su amigo, mejor no se metiera, pues peligraba al hablar por ese hombre, es decir, por el marido de Adelaida, don José Gutiérrez. Recurrimos entonces al padre David Zwick, al padre Augusto Seubert y sobre todo al padre Teodoro Niehaus, los cuales intercedieron ante las autoridades militares de Guaslala y de Río Blanco, pero sin obtener ninguna respuesta. Desde entonces no he vuelto a saber de mi marido, excepto lo siguiente. Según me refirió un amigo de Casquita llamado Cosme Díaz, quien es actualmente mandadero de la patrulla, el juez de Mesta de Casquita dijo que lo había visto a mi marido cuando lo estaban torturando y que lo vio salir de un hoyo junto con otros presos con la cara envuelta en plástico y que se los llevaron en un helicóptero. Después que se los llevaron, echaron gasolina en el hoyo donde habían estado él y los otros presos. La gente de la comarca comenta que en el hoyo
del cual salieron los presos, incluyendo su marido José, en ese hoyo quedaron los cadáveres de los presos que habían muerto fruto de las torturas y el hambre. Actualmente se encuentra una patrulla que cuando se reúnen son hasta 300 guardias acantonados en Rosagrande, donde tienen ocupada la capilla, y ellos viven en grandes ranchos rojizos. Rosagrande está como a 2 leguas, 10 kilómetros, más adentro de Aló. Cuando la guardia llega al pueblo, compran la comida pagándonos a 50 pesos el quintal de frijoles. 50 pesos de la época, $7. Más o menos ahora serían unos $25. A chelín, 25 centavos la tortilla. Y a 10 pesos las gallinas vivas. Las bestias las ocupan por varios días sin pagar nada, aunque en la comarca los campesinos que no tienen bestias pagan 40 pesos de alquiler al día cuando necesitan ocupar una. Quienes más nos molestan son los jueces de Mesta. Para ir de Aló a Ciuna hay que pedir un papel al juez de Mesta, donde se pone el nombre del campesino que quiere salir del pueblo, el día de salida, a qué va y cuándo va a regresar. Al que no tiene ese papel, se lo llevan preso. El juez de Mesta de Aló, Agustín Gómez, se quedó con un rifle 22 y con una pistola 45 que le quitó a mi marido. Ahora mis hijos tienen armas 38, con portación extendida por el comandante de Ciuna. El juez de Mesta, Agustín Gómez, se las quitó. Se llevó preso a Tomás, pero el comandante de la patrulla lo dejó libre y devolvió las armas. Hace poco me enteré que como en octubre del presente año, a don Silvestre Landero, más adelante de Rosagrande, llegó la guardia disfrazada de guerrilleros y le pidieron comida. Él les dio banano y tortilla. Al día siguiente pasó la guardia y lo quisieron acusar y llevárselo preso, pero no lo pudieron hacer caer, porque don Silvestre Landero ya conocía la cara de algunos guardias entre los que habían pasado disfrazados el día anterior. Eso me da que pensar, porque lo mismo hicieron a mi marido y él no se pudo defender. Pronto se va a cumplir 1 año que se llevaron preso a mi marido José Gutiérrez, hombre honrado y trabajador, que no ha cometido ningún delito y que todo el mundo en la comarca de Aló conoce como hombre de bien, que junto con mis hijos nos ganamos la vida honradamente, aunque vivimos en la pobreza. He venido a Managua con el propósito de solicitar a las autoridades que se aclare el paradero de mi marido y que sea puesto en libertad. Quiero también expresar que me siento amenazada, yo y mis hijos, que quedaron en Aló, ya que para venir a Managua no traje el papel que nos exige el juez de Mesta. Pongan cuidado de ese testimonio. Oigan lo que hacía la guardia. Para probablemente robar las tierras y las propiedades y el ganado y los animales a las familias campesinas, se disfrazaban o se hacían, perdón, no se disfrazaban, se hacían pasar por guerrilleros, llegaban a las casitas ahí en la montaña, pedían comida, no sé qué, pero no hablaban de nada de la guardia, y después ya llegaban como guardia, es decir, ustedes le ayudaron a los guerrilleros y van presos. Eso es lo que hacían. Y después desalojaban, quemaban el rancho, mataban a la familia o la hacían huir y se quedaban con todo. Así le pasó a don José.
Y así oyeron ustedes los testimonios que dieron los curas franciscanos. Ese era el horror que vivía el campesinado nicaragüense durante la dictadura de Somoza. Hoy en todos esos lados lo que hay son caminos, carreteras, programas de crédito, facilidades para poder avanzar, asistencia técnica. Eso es lo que hay hoy. No hay terror. El terror que impuso la Guardia, la dictadura de las clases dominantes de la época, la dictadura de la oligarquía y de la Guardia somocista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra